Buen día, recién empezamos a grabar, estamos acá reunidos con María Teresa Guni Cañas, con Horacio Machado Arauz, con Leonardo Rossi y mi nombre es Victoria Ders. Yo soy parte de un colectivo que se llama Laboratorio Filosófico del Antropoceno y del Decrecimiento, un colectivo autogestionado de investigadores e investigadoras que nos reunimos a pensar la crisis actual. Yo soy investigadora de la Universidad de Buenos Aires y soy investigadora del CONICET, pero lo más importante es contar quiénes son quienes están conmigo para conversar. Horacio Machado Arauz es integrante del colectivo de investigación de Ecología Política del Sur, que está en el Instituto Regional de Estudios Socioculturales del CONICET en la provincia de Catamarca, Argentina. Como colectivo, ahora nos va a contar, pero buscan producir ciencia digna y entender la producción del conocimiento científico como una función y responsabilidad pública, al servicio de la confraternidad entre pueblos y por la cohabitabilidad en la tierra y con la tierra. María Teresa Guni es integrante de la Asamblea por el Agua Pura de Mendoza, es militante de la Unión de Asambleas Ciudadanas, un espacio histórico en nuestro país. Y gracias, Horacio, por acercarme a ella, porque gracias a Horacio es que estamos con Guni acá. Y el compañero Leo Rossi, es becario postdoctoral del CONICET y es del colectivo de Ecología Política del Sur, doctor en Ciencias Políticas, e investiga sistemas agroalimentarios, tramas comunitarias y transiciones socioecológicas, que de eso vamos a conversar. Y el año pasado publicó un libro sobre su tesis. Además está decir que Horacio, que fuiste el director de Leo, ¿cierto? El Eh, orientador, el el orienta- desorientador de su tesis, sí. Desorientador de su tesis, que Horacio es una figura clave en la investigación nacional, sobre todo de lo ligado a la minería y la megaminería, y más que nada con una profunda conexión con las asambleas territoriales. Y en realidad lo primero que quería, eh, como puntapié, pensar en conjunto es un poco de su propia historia personal, de cómo llegan a la cuestión ambiental, cómo sería ese rastro que hoy en día los conecta con la problemática ambiental. Como ustedes quieran, bueno, si quieren empiezo yo. Bueno, yo ya soy una mujer grande y me meto en las cuestiones ambientales, no tan, digamos, no en mi tierna edad, porque la cuestión ambiental cuando yo era joven no existía, no era una cuestión más anecdótica, no tirar papelitos en el piso, cuidar los animalitos, cosas más bucólicas y quizás prácticas. Mi militancia tiene como muchos pasos. Yo me crié en toda mi educación secundaria, que es cuando una despierta la conciencia, la hice toda en época de dictadura. Y lo tomo como un punto muy importante, reconocer toda la lucha de los derechos humanos, que yo empecé en la universidad, que después dejé, pero porque fui madre en el medio y todo eso, pero empecé para mí una militancia fuerte, haber conocido el tema de las atrocidades que pasaron en la dictadura, que lo conocí tiernamente en el año 84. Y eso también ahí estuve en una protoparticipación en los grupos estudiantiles en la tecnológica. Para mí fue un lugar muy importante en mi vida. Después crié hijes, eh, estudié en otro lado, y ahí parí a los maestros. Mi hija es la que me metió en el mundo ambiental. Mi hija es la primer militante de la casa, es la más radical que tengo en la casa. No vive conmigo, ya es una mujer grande, está por ser mamá, y ella fue la que me metió en el mundo de las asambleas, y siempre se lo agradezco. Digo, yo la parí a ella y ella me parió a mí. Así que bueno, y mis dos hijos están vinculados mucho. Mi hijo vive en la montaña, se dedica a tareas al aire libre, fotografía y esquí, pero nada, hay fuerte conciencia en mi familia y eso es una retroalimentación. Y encontrarme para mí en el ámbito de las asambleas fue el otro hito muy importante en mi vida. Encontrar un mundo nuevo, encontrar el porqué, encontrar el rol clave de la humanidad. Yo había estudiado una licenciatura en educación ambiental
en donde me dio algunas bases teóricas y encontré gente muy piola, pero la real base de encontrar nuevos caminos ha sido el encontrarme en las asambleas socioambientales, a la que reconozco como una gran familia, en todo el sentido de la familia. Gente que me da alimento espiritual, que es el principal, vínculos grandes y de cariño, aunque nos veamos poco, o algunos nos vemos mucho, haber construido muchos lazos de confianza, y en estos momentos tan duros que está pasando la Argentina, es tomar un gran lago, un gran mar de esperanza, que a pesar de todo lo que está pasando se sigue haciendo. Entonces eso me abrió el camino a las otras militancias que tengo, que son muy activas, y es hacia donde he dirigido mi vida, la militancia ecofeminista, y más que todo la militancia campesina. Mi militancia, donde se va trocando la militancia de resistencia en la militancia de acción en grupos campesinos en los que me encuentro. De hecho, en algún momento me voy a ir a vivir al campo, ya tengo lugarcito, pero bueno, está difícil para pegar el salto por las condiciones materiales, pero en realidad es justamente acerca de lo que hemos hablado. El decrecimiento para mí tiene significado en todo este lapso que voy viviendo. Así que bueno, gracias. Cualquier cosa después en la entrevista lo seguimos. Gracias, compañeros. Un gusto compartir. A vos, gracias. Horacio, si querés. Sí, bueno, yo en mi caso, yo desde siempre supe mi vocación, estaba vinculada al, al estudio, a eso. Yo estudié ciencia política, sociología, con Adrián Escribano hice mi maestría y ahí siempre pensaba esto, ¿no? Que ahora tengo cada vez más claro que la producción de conocimiento es uno de los servicios públicos más importantes y que tenemos que cumplir con la mayor responsabilidad posible. Entonces, eso que sabía implícitamente, hoy lo tomo muy conscientemente, y siempre sabía, ¿no? de que la ciencia era una herramienta necesaria pero insuficiente. Entonces, que la investigación tenía que estar vinculada con las prácticas de la producción de la vida digna. Entonces, siempre estuve en un camino de militancia y de investigación, o de la investigación como parte de un trabajo de militancia. Y bueno, al principio estuve más en una tarea de acompañamiento a comunidades campesinas, de lucha de trabajadores rurales sin tierra por el reclamo de la tierra. El tema de la tierra siempre como problema, digamos, de mi deformación de sociólogo rural, y eso estaba ahí, ¿no? La concentración de la tierra, la cuestión de la reforma agraria, siempre ha sido un tópico como clave de la sociología crítica o de las ciencias sociales críticas en América Latina, y yo creo que eso es una de las cuestiones. Claro, y veíamos, digamos, la concentración de la tierra como la raíz de todas las opresiones, las injusticias y los problemas de la violencia, del autoritarismo, ¿no? Tanto en el plano económico como cultural y como propiamente político. Y ahí en eso, en el acompañamiento a comunidades rurales del interior de Catamarca y de Santiago del Estero, eh, digamos, estaba la cuestión de la agroecología y eso, que venía más, digamos, como un requisito que planteaban los compañeros de Alemania, que decían, bueno, de la agroecología. Sí. Y en realidad lo que veíamos es que acá había una agroecología práctica que tenía que ver con lo que más bien hablábamos, ¿no? de una economía moral, ¿no? O sea, en el sentido de producir principalmente, prioritariamente para satisfacer necesidades vitales, y donde la cooperación, la solidaridad, las reglas de la reproducción y de la comunidad eran algo que estaba implícito y que no estaba, y que estaba ajeno, digamos, de el discurso institucionalizado de lo agroecológico, ¿no es cierto? Que venía más como una crítica, desde el norte, como una crítica
al modelo, ¿no? De la mal llamada agricultura industrial. Después hablamos, en todo caso, para mí yo creo que esto de agricultura industrial es una contradicción en sus propios términos, pero bueno, eso. Pero entonces ahí estaba ahí toda mi cuestión y mi preocupación ecológica implícita, viendo esto, los sistemas agro-silvopastoriles en Santiago del Estero, pero mi cambio ya definitivo y mi búsqueda en el campo de la ecología política empieza ahí, cuando termino mi tesis de maestría, 2004, 2005, y empiezo a meterme en el tema de la minería, ¿no? Alumbrera ya estaba acá en Catamarca, me había agarrado justo terminando mi tesis, digo, tendría que haber estudiado esto. Alumbrera es un mega emprendimiento, el primer mega emprendimiento de minería transnacional a gran escala que se hace en la Argentina, empieza en el 97. Y bueno, ahí entro a ver el tema minero y lo primero que hago es participar de unos foros de discusión, de foros de socioambientales acá en el NOA, donde lo conozco a Marcos Pastrana, que fue un gran maestro, es un gran maestro. Lo conozco a Javier Rodríguez Pardo, también una referencia fundamental para mi formación. Y bueno, en el año 2006 participo de la primera UAC, de la reunión de UAC que se hace allá en San Rafael, en el sur de Mendoza, y ahí nos empezamos a conocer con Guni, con muchas otras grandes maestras, ¿no es cierto? También que forman parte, ¿no? de esta experiencia colectiva que es de la Unión de Asambleas Comunitarias y eso. Entonces, desde ahí, desde ese proceso, con ese proceso de inmersión, mi agenda de investigación fue dando un giro cada vez más pronunciado a este campo de la ecología política. Entonces nunca fui politólogo, soy un renegado de eso. Fui sociólogo a veces por gusto, pero ahora ya me estoy deconstruyendo de sociólogo y hace mucho que estoy un poco en este campo que yo entiendo como un nuevo paradigma epistemológico más de la ecología política y de la ecología política del sur, que tiene que ver justamente con eso, con un tipo de concepción y de producción de conocimiento que se produce en términos de diálogo de saberes. El diálogo de saberes no es algo que está al final, sino que está en la raíz, ¿no? Y que es constitutivo de esta forma de entender el conocimiento y que acá justamente en el sur se nutre principalmente de las experiencias indígenas, de la reexistencia de los pueblos originarios y la lucha contra el colonialismo, la colonialidad, y de las poblaciones campesinas, ¿no? Que siempre mantuvieron vivas esas economías morales, totalmente maltratadas, totalmente pisoteadas, asediadas históricamente y todo eso, pero reexistentes. Básicamente eso es lo que me llevó a pienso digamos que las voces de mujeres como Guni y muchas otras como ella, que encontré, con quienes aprendí en la UAC, personas como Marcos Pastrana y como Javier Rodríguez Pardo fueron grandes maestros para mí, que fueron decisivos en esta en este giro epistémico, biográfico, ¿no? Que es el meterme de lleno al ecologismo. Yo no diría ambientalismo, después discutimos un poquito eso si quieres. Eso. Muchísimas gracias. Tengo 1.000.000 de preguntas, digamos, de conversaciones que se me abren. Leo, si querés contarnos un poco. Bueno, vale, voy a intentar ser breve. Bueno, básicamente mi camino viene por la cuestión alimentaria. Yo me crié en el conurbano bonaerense, si se quiere, del imaginario más predominante, muy desconectado de la naturaleza, digamos, por decirlo de algún modo.
Pero bueno, trazando el camino y que uno rememora y va hilando cuestiones, podría decir que el alimento me fue llevando a la ecología política de algún modo. Desde mis primeros activismos juveniles, digamos, en comedores comunitarios de ahí del conurbano, que fue mis primeras actividades, si se quiere, políticas. Y después, bueno, formado como comunicador y como trabajador de prensa, como periodista, trabajando en Página 12 en Buenos Aires. Me interesaba la cuestión del impacto del agro, así de forma genérica, pero bueno, la vivencia, ¿no? Es a veces lo que nos marca. Me tocó, como no había nadie que hiciera una nota, mandaron al joven pasante que era en ese momento, y bueno, una investigación que terminó teniendo cierta repercusión en ese entonces de trabajadores esclavos en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, de una gran empresa del agro. Bueno, eso me marcó muchísimo, y a partir de ahí como que empecé a intentar buscar, investigar ese tipo de temas. A partir de eso también me fui vinculando con un gran referente que había, que sigue siendo un gran referente, pero digamos que ya estaba en ese entonces en el diario, que fue el compañero Darío Aranda, y que me acompañó en ese proceso de ir formándome más en la investigación. Y bueno, trabajé, sí, más de 10 años aproximadamente en la investigación de esos temas, ¿no? Sobre todo los impactos del agronegocio. Los caminos de la vida, Darío, en un viaje que me toca ir a cubrir para una revista que trabajaba yo, todavía viviendo en Buenos Aires, a Catamarca, una feria de semillas nacional, me lo presenta Horacio. En ese encuentro veo una conferencia que da él, que me dejó así impactado, que me atravesó fuerte. De hecho, robé algunos extractos citándolo y lo usaba en muchas charlas y presentaciones que tenía que dar. Y un par de años después, bueno, me vengo a vivir a Córdoba, a Colonia Carolla, y con el deseo de pasar de la investigación periodística a tener ya una formación más teórica de todo eso que ya venía hace muchos años investigando y yendo a distintas comunidades y pueblos, ¿no? A relevar sobre todo estos efectos, y si quiere, la cara negativa del agro. Y, y bueno, ahí hablo con Horacio, y bueno, después de algunos intentos, empiezo como becario doctoral de CONICET, sobre todo a pensar esta cuestión de la soberanía alimentaria, de la agroecología. Bueno, pensar en torno a algunas comunidades concretas en Fiambalá, en Catamarca y acá en el periurbano de Córdoba. Bueno, y todo ese proceso, bueno, largo, que no viene a cuento, pero bueno, terminó en lo que fue la tesis doctoral, que tuvo un fuerte componente teórico, una revisión de más largo aliento, más bien antropológica, histórica, de esto, cómo fuimos perturbando, ¿no? A través del capitalismo nuestro vínculo con el alimento, cómo ese vínculo es intrínsecamente político en el sentido más radical de la cuestión. Eh, y todos los efectos que tiene de estas cuestiones que seguramente vamos a hablar, ¿no? En términos sanitarios, en términos ecológicos y en términos de la propia, como decimos, humanidad del humano. Y bueno, y en esos devenires, digo, también se fue entrecruzando sin proponérmelo, digo, la cuestión del alimento como si se quiere, mi trabajo formal como investigador, pero también como consumidor, y hoy también como miembro de tramas agroecológicas aquí donde vivo, participando en redes de comercio, participando en grupos de agroecología. O sea que es el punto nodal, si se quiere, de donde me atraviesa esta cuestión de la ecología política como teoría, o más bien como una praxis, ¿no? Sí, Muchas gracias. yo quería decir que fíjate vos cómo esto de a dónde nos encontramos, que son nudos que no son nada casuales, que son anécdotas que están dando pistas de nuestra configuración también de- política, ¿no? En términos de eso, porque no casualmente nos conocimos y nos cruzamos en encuentros de personas afectadas por el modelo extractivista,
no, o de sujetos que están viviendo y sosteniendo otros modos de vida, otros modos de producción de la vida. Digo, con Guni nos conocimos en la UAC, ahí también en San Rafael, digamos, yo ya los conocía a Marcos, a Javier, ahí nos conocimos con Maristela y en San Rafael, y ahí surgió la idea de hacer el libro sobre minería transnacional, que fue el primer libro que se escribió en Argentina sobre la cuestión. Y bueno, y con Leo sí, nos conocimos en esa feria de semillas, una feria de semillas que venía complicada. Nos conocimos vía y a través de Darío Aranda, otra persona también fundamental, ¿no es cierto?, desde su rol, bueno, periodístico, de un periodismo de investigación y de denuncia, este, que ha sido, que es un compañero también clave, ¿no?, para eso, ¿no? Y entonces ahí pienso que más allá de encontrarnos ahí, quería poner el foco en cómo esos espacios de encuentro son un aspecto muy importante de instancias de construcción de conocimientos, y no solo de construcción de conocimientos, sino de construcción de sociabilidades que están sosteniendo esos otros mundos que hay más allá de este mundo hegemónico, ¿viste? Como decía Guni, ahí nos nutrimos. Digamos, esa nutrición es formación, pero es energía política, es esperanza, es lo que te está moviendo. Entonces, para mí pienso eso, ¿no? Que en nombre de esas referencias como claves, ¿no? Como dije, bueno, Marcos, Javier, Maristela, Darío y tantas otras personas, ¿no? Sería mucha gente que está sosteniendo ahí la lucha, ni hablar de las compañeras de Famatini, de Chilecito, ¿no? O sea, de Jenny Luján y tantas otras compañeras, ¿no? De las compañeras de Esquel y todo eso. Pienso que ahí hay quizá lo que aparece como más difícil de visibilizar, que son esas otras tramas que están sosteniendo otros mundos de vida, ¿no? Eh, entonces, un poco, no, solamente quería decir eso, que no, Sí. digamos, no es casual a dónde nos encontramos, ¿no? Sí, y me parece como muy vital esto que traes, que recordás, porque, digamos, pensaba en las fechas, digo, todo esto sucedió como mínimo hace 20 años, que tal vez empezaron los cruces, digo, y es como una planta, ¿no? Que hay que ir cultivándola y mantenerlo, y temporada a temporada, y cuidando las semillas, digamos, sin esperar nada, sin certeza de que vaya a funcionar o no. Me parece que ahí está la clave, en la persistencia, porque en esto que apareció, que traías el tema de la esperanza, eh, a mí me gusta mucho pensar la historia de los movimientos, porque a veces se piensa como que, bueno, esto nació ahora, esto empezó con la juventud, y en realidad hubo otra juventud que hace mucho empezó con este tema y lo viene sosteniendo, y tener casos por ejemplo, como Esquel, de donde se lograron cosas, es clave para el futuro, para seguir apostando a que se puede cambiar, porque lo que está adelante es la hegemonía es muy fuerte. Justamente esa hegemonía, hay gran parte de la población que está o resignada o encantada con este sistema, digamos, en el encantamiento que provoca, en esto de la brujería capitalista que traen estas autoras, Stengers, entre otras. Digo, con ese encantamiento, el encantamiento del consumo mimético que nos trae a veces Escribano, esos conceptos que, como decís vos, el conocimiento es clave para poder nombrar cosas y pensarlas. Me parecía súper interesante traer cómo acá en América Latina los tres hablaron de que no hay teoría sin práctica y viceversa, que es una praxis. Me parece que eso es clave, porque no se concibe la producción de conocimiento alejada de las experiencias territoriales,
o desde la experiencia territorial, como decía Leo, querer ir a, bueno, formarse, entre comillas, estudiar históricamente, teóricamente, para nutrir lo que sucede en un colectivo. Bueno, digamos, entonces, parece que esa es una característica que a veces no vemos de la investigación en América Latina, que no sé si es así en todo el mundo, digamos, esa conexión, ese puente necesario entre teoría y práctica, o entre praxis, digamos. Y me parecía como importante también ver que la generación de conocimiento es parte de redes vivas, no de la red como redes sociales, como se entiende hoy en día, sino que son redes vivas. Así que sí, me parece clave lo que traías, Horacio, esto de redes, donde ya donde ya hay otros mundos, eso. Donde no es que hay que imaginar, sino que hay que ver que otros mundos están sucediendo de manera tal vez así, intersticial, ¿no? Como a veces pensamos. Y en esto me interesaba, digo, se me ocurren un montón de cosas que conversar, pero pensaba un poco desde que empezaron que se encontraron, que hace 2005, 2006, la UAC, como primeros lugares de encuentro, eh, ¿cómo ven, cómo sienten hoy la crisis, digamos, después de 20 años de lucha, ¿no? ¿Cuáles creen que son los términos en los que tenemos que pensar la cuestión ambiental o ecológica? Me gustaría, igual, Horacio, que hicieras tu explicación sobre por qué pensás a nivel de ecologismo y no ambientalismo. Me interesa eh, que converses sobre eso, pero ¿cuál es como el diagnóstico en el que estamos hoy? ¿Cómo lo sintetizarían? Sobre todo pensando en interlocutores que no están en estas latitudes. ¿Querés Gracias, si querés. agregar, Guni, o querés que como... Vamos como que hay esa diferencia entre el ecologismo y no el ambientalismo, que a ver, No, bueno, a ver, pienso que, ¿cómo se llama? Que puede ser una cuestión semántica o no, ¿no es cierto? Pero básicamente la idea de ambiente ha sido muy tomada y cooptada por el mainstream, ¿no es cierto?, de eh, los organismos multilaterales, básicamente el entorno ONU, desde la Cumbre de la Tierra, que se hace en 1972 en adelante, y siempre ha tenido ese sesgo que es fundamental, es, digamos, constitutivo de la deformación epistémica de la razón colonial moderna, que es el antropocentrismo. Entonces, el ambiente es como el entorno de un ser vivo. Entonces, ya ahí está implícita una ruptura, una división, una escisión de una trama. Entonces, la idea de ecología me parece que pone énfasis en las relaciones que constituyen las posibilidades de vida de múltiples seres, ¿no? Oikos, que es la palabra griego, que está también en la raíz de economía y que no casualmente está ahí, ¿no es cierto? Es ese, es el espacio de producción de la vida. Entonces, digamos, la relacionalidad está ahí fundamental en esa, es la mirada holística y nosotros metidos adentro, nosotros imbricados adentro. Entonces, no es, o sea, una cuestión menor, digamos, hablar de eso. Es toda una historia respecto a eso, ¿no es cierto? En el sentido de que no casualmente justo, ¿no? La ciencia ecológica nace tardíamente dentro de la razón colonial moderna, porque la razón colonial moderna empieza con esta mirada de cosificación, de cosificación de la vida, y la cosificación de la vida es, la primera operación de la cosificación es la separación, el aislamiento, la fragmentación, dividir para producir, digamos, elementos sencillos, simplificar la complejidad, ¿no?
Entonces, la ciencia es una operación analítica que va descuartizando el mundo de la vida. Entonces ahí tenemos la física como la ciencia del átomo, la biología como la ciencia de la célula, ¿no? La sociedad como, la sociología como la ciencia del individuo, ¿no? La economía como el homo economicus, la ciencia política como el ciudadano, etcétera, ¿verdad? Entonces, la ecología nace tardíamente, recién a fines del siglo XIX, en 1869, se empieza a hablar, y entonces pone énfasis en esta idea de la comunidad de vida, ¿no? De las comunidades bióticas, de las relaciones que son constitutivas de tramas tróficas, ¿no? O sea, circuitos energéticos entre múltiples individuos de distintas especies, donde la diversidad es necesaria para que haya complementariedad, para que haya circularidad. Entonces eso, y meternos a nosotros, los humanitos, o las humanitas, como parte de una especie dentro de esa madre tierra, como ese gran útero, digamos, es todo eso como distinto de pensarnos el ambiente como algo externo que tenemos que cuidar, como algo que tenemos que regular. Entonces de ahí viene el derecho ambiental, la sociología ambiental, todo eso para mí ya viene contaminado con esta cosmovisión antropocéntrica, ¿no es cierto? Obviamente uno puede revisar la idea de ambiente para meternos ahí adentro, pero pienso que no es casual que, digamos, si uno mira el mainstream de la cosa, vemos derecho ambiental, vemos licenciaturas en ciencias ambientales y todo eso que están reproduciendo esa episteme colonial moderna, ¿no? Un poco por ahí iba la cosa que decía que es importante por ahí distinguir eso. ¿Y cómo vos o quien quiera, pero digo mi sensación es que eso es lo que prima, ¿no? Esa decisión es la que comanda. ¿Cómo sintetizas, no sé si diagnóstico, pero digamos la mirada actual, donde eso está agudizado? Digo, hay un regocijo inclusive sobre la fragmentación. O cuando aparece hay una mercantilización de la cuestión ecológica. Digo, ¿viste? Sí, sí. Bueno, o sea, pienso que acá en América Latina, yendo a esto, digamos, que ha pasado en esta trayectoria, qué sé yo, este año estaríamos cumpliendo 40 años de la lucha de Gastre, ¿no? De la lucha contra el repositorio nuclear en Gastre, en Chubut, que no casualmente fue como uno de los epicentros del resurgimiento, ¿no? Ya de un ecologismo más radical. El año pasado cumplimos también 20 años del plebiscito de Esquel, del no a la mina en Esquel, también no casualmente en Chubut, ¿verdad? Entonces yo pienso que estos últimos 40 años también, digamos, que coinciden con los 40 años de recuperación, entre comillas, de la democracia, hay muchas cosas por decir, porque por un lado pienso que estamos asistiendo a la emergencia de un nuevo sujeto histórico político en toda América Latina, no solamente en Argentina, que tiene que ver con digamos, los sujetos colectivos que están luchando por la defensa de los territorios como espacios de vida. El movimiento, que es difícil, ¿no? Decía, ecologista, ¿no? Que es un movimiento complejo, en formación. Estamos asistiendo, ¿no es cierto?, a una vida extrauterina de este nuevo sujeto, de este nuevo sujeto histórico, y que está conformado, ¿no?, por muchas raíces y por muchas historias de lucha. No casualmente cuando habla Guni, ¿no es cierto?, dice, bueno, acá también vienen resonando
no solamente la lucha de los pueblos indígenas, de los pueblos campesinos, de la lucha contra el terrorismo de Estado, por los derechos humanos y esto. Entonces, y nuevas luchas que fueron surgiendo a partir de por otro lado, la intensificación del extractivismo. En estos 40 años de democracia lo que vemos es un derrotero de degradación de la vida, de la vida social, de la vida pública, de la vida colectiva, de degradación de la democracia y de intensificación muy brutal de la violencia extractivista. Entonces, estos 40 años muestran, ¿no es cierto?, los límites, ¿no? Las fallas sistémicas de una civilización eh, que, 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 que no puede cumplir sus propias promesas. O sea, el preámbulo de la Constitución es violado continuamente, constantemente, ¿no es cierto? Porque no puede haber soberanía popular en un contexto de concentración escandalosa, oligárquica de los bienes fundamentales de la vida, de los ríos, de los suelos, ¿no? Entonces, por un lado eso. Por otro lado, lo que vemos es el vaciamiento, ¿no? O la reconfiguración de estas ideas de izquierda y de derecha, ¿no? Porque hemos visto gobiernos que se dicen de izquierda que han de la misma manera intensificado el extractivismo. Entonces vemos la transversalidad del extractivismo que nos hace como países colonia, como países commodity, es otro elemento, ¿no es cierto?, que sale a la luz, ¿no? Entonces, ¿no? Digamos, hay unos límites de la democracia fuertemente marcados porque digamos, estos nuevos sujetos socioambiental, digamos así, de lucha ecologista, viene a decir, ¿quién es el que tiene derecho a decidir sobre el territorio? Entonces, el territorio aparece como un ámbito clave de ejercicio de algo que llamaríamos una soberanía popular. Y entonces es eso lo que está violentado. Cuando está todo entregado, cuando el suelo, el subsuelo, las fuentes de agua, todas las cuencas hidrográficas, todo eso ya está entregado, ya está apropiado por grandes complejos de poder estatal corporativos, ¿no? Que hay ahí una alianza de entrega extractivista y donde el extractivismo se impone no ya como religión, sino como resignación, ¿no? No hay otra alternativa, ¿no? Entonces yo creo que eso está poniendo de manifiesto digamos, la contradicción fundamental y las luchas fundamentales que significa, digamos, la defensa del territorio. Y pienso que eso es un poco lo que nos está revelando estos 40 años, digamos así, de trayectoria que uno puede ver muy limitadamente desde nuestra propia historia acá en Argentina, ¿no? Y eso. Guni, ¿qué tenías? No, estaba sintiendo un montón de cosas porque, digo, las personas que han entregado su vida a todo esto, pensando en personajes como Javier Rodríguez Pardo, que también tuve la suerte de conocer, Javier un maestro, Marcos Pastrana también lo nombró, me refiero a gente que aporta mucha claridad y que estos nudos nos dan. Yo ahí digo lo que son las cuestiones semánticas. Es cierto que el ambientalismo lo toma la ONU y todo eso, pero yo como le doy la acepción de ambiente a todo, lo de adentro, afuera, lo humano, lo no humano y todo eso, para mí era peor porque yo soy profesora de biología, entonces tenía que enseñar los sistemas bióticos y abióticos. Entonces le decía, con perdón de la pacha, les voy a decir algo que dicen los libros y que la gente que está muy discutible, ¿no? Digo, enseñar que el agua no tiene vida. Entonces es muy loco, ¿no? Cuando uno se topa con la profesión y cómo la ejerce cuando ya está atravesada por otros conceptos. Digo porque en los lugares de trabajo la cuestión a veces no se da para transformarse en un lugar de debate, sino que yo creo mucho en la militancia
en muchos casos silenciosa en el sentido de, para no estar peleando todo el tiempo, porque yo creo que una de las cosas más graves que está pasando en la Argentina, visto lo que acaba de decir Horacio, y lo que Leo también expone en sus artículos y todo, y lo que denunciamos, es que tenemos las razones y los sentires de parte nuestro, en el sentido de que la continuidad de la vida se dan en esas condiciones. Yo lo que veo en este momento es que está en juego ya no un sistema político, no está en juego la democracia, está en juego, lo dijo también Horacio, hay una degradación de las condiciones de vida. Yo creo que no estamos debatiendo un sistema político, estamos debatiendo si queremos seguir teniendo vida o no. Es tan simple como es. El problema es que del otro lado se ha transformado en esto con una mentalidad directamente de luchador de rounds y la gente no escucha, es un problema grave. Entonces, en esos contextos de no escuchar, creo que hay que seguir haciendo. No nos queda otro camino que las cosas que estamos convencidos de hacerlas, desde el amor y de los convencimientos, hay que seguir haciendo, porque es la forma en que se va contagiando. Y eso lo estoy viviendo mucho al tener una pata en la resistencia, en los movimientos que estamos resistiendo, que son muy necesarios. De hecho, en este momento en Mendoza hay una concentración en contra del RIGI, del régimen de incentivo a las grandes inversiones. Ya fue aprobada la semana pasada en diputados y esta semana en senadores se está tratando. Por supuesto que el sistema político es un títere en Mendoza todos los poderes están, los 4 poderes, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, más los medios de comunicación, están en manos de directamente una sola persona, que es el gobernador. Y con una demolición de todo lo que sea popular. Hemos caído con una lógica empresarial. Vos lees los diarios y hay una lógica empresarial, emprendedurista y de sálvese quien pueda. Y lo digo porque Mendoza es un lugar que hemos ganado grandes luchas, pero también hay un gran sentido común que tiene que ver con esto, con comerse el progreso, comerse el asfalto. Vivo en un lugar en donde se producen grandes cosas que la gente los toma como hermosos y para mí son demoledoras. Yo vivo en el lugar donde está la destilería, donde hay más emprendimientos inmobiliarios privados. Fuera de Buenos Aires, Mendoza es el lugar con más barrios privados de la República Argentina, con una... acá en Luján, donde yo vivo, se han perdido todos los pequeños productores, se los han comido las grandes bodegas transnacionales, el turismo brasileño. Están las grandes represas, que son las que represan el agua del río Mendoza. Entonces, todo eso que para la gente está visto como bueno, para las personas que entendemos el todo como de otra manera, es una cuestión muy compleja. Por eso sí celebro que se pueda hablar del decrecimiento, sí celebro, porque es muy difícil en lugares que tienen todavía en su lógica seguir creciendo, cuando el capitalismo en algún momento pudo convivir con los otros modos de vida, en este momento no está pudiendo convivir con otros modos de vida. Está atropellando sin pedir permiso y violentamente a los otros territorios. Entonces estamos viviendo el desplazamiento de los pequeños productores, pocos que quedaban en Mendoza, una forma de vida que Mendoza, por ser mucho más moderna, por ejemplo, que Catamarca, ya la desplazó. Entonces no tenemos ningún imaginario social al que volvernos. Catamarca sí tiene, yo siempre digo que están a punto caramelo, porque habría que quedarse ahí y empezar a pensar otra forma de vida, porque la gente come cosas viejas, hace cosas viejas. En Mendoza eso fue totalmente desplazado por el mundo empresarial y del shopping. Y es muy interesante, porque dentro de todo eso hay lugares, siendo que Mendoza es muy grande, yo vivo en el núcleo muy de la chetocracia, pero hay lugares que eso está sucediendo. Entonces estoy en un lugar en que están conviviendo todos los mundos, muy notablemente. Mendoza es la 4ª ciudad más importante de la República Argentina, entonces es una ciudad grande, ya tiene 1 millón de habitantes, el conurbano,
vivimos muy aperchados porque todos estamos al ladito del río, entonces estamos debatiendo mucho ese poquito de agua que hay, cómo la usamos, y entonces todos estos debates, Mendoza sería un lugar óptimo para darlo. El problema es, vuelvo a lo mismo y ahora dejo para que Leo haga lo suyo, vuelvo a lo mismo. ¿Cómo hacemos para hacer debates públicos que tengan injerencia en la gente, que de hecho los ha tenido, de hecho todo el mundo hemos sido protagonistas de la mayor poblada que tenga historia Mendoza, con la cuestión ambiental, pero a su vez necesitamos tener el debate de los modos de vida que están siendo aplastadas y que en épocas de cambio climático, Mendoza está pasando todo, porque nosotros no es algo que nos tengan que venir a contar, nosotros sabemos que lo que está pasando, la naturaleza lo está mostrando, el desequilibrio que hemos ocasionado con respecto a los equilibrios que habían antes. Yo, para mí, la naturaleza no está loca ni está nada, está haciendo sus equilibrios homeostáticos para volver a quedar en ese lugar. Está todo más fuerte, vientos, ondas más fuertes, no hay agua o mucha agua, o sea, lo estamos viviendo, lo climático. Y lo social ni que hablar, pero lo social se le van a echar la culpa al kirchnerismo, a esto, lo otro, y nunca se va a poder ver que forma parte también de los pasos del momento de la humanidad en que estamos pasando. Yo ya no lo pongo en términos políticos de corto tiempo, yo tengo una mirada muy antropológica, muy biológica de hemos podido vivir esa prehistoria de la que hablan, es la etapa de que la humanidad vivió muchos años con otra forma de vida. No quiero volver a esa antigüedad, pero quiero poner en juego de que en este momento eso que a nuestros pasados que no sabían leer y escribir tenían, que era agua y recursos y bienes para usarlos, nosotros estamos a punto de perderlos, o sea, volvernos no a la historia, sino volvernos a un lugar del que no tenemos salida. Entonces, mi mirada es catastrófica, sí, es catastrófica, porque hay lugares que ya la catástrofe le llegó, a Gaza le llegó, y acá en Mendoza la catástrofe está. Para los pueblos que están aguas abajo del río Mendoza, no tienen agua. Y eso es un hecho histórico, medible y estudiado. Hay muchos compañeros haciendo historia ambiental acá en Mendoza y está. Entonces, ¿qué me van a decir? El colapso ya está para esa gente, ya no tienen agua. Y entonces, la mirada, esa la aprendemos dentro de las asambleas, eso no se estudia en las escuelas. Que es una pena, porque es algo tan vivible, tan palpable. Yo demolería las aulas y mandaría a la gente a la montaña a ver dónde nace. Nosotros vemos el naciente y la muerte del agua. Solamente que hay que enseñarlas a ver, porque está negada. Gracias, Guni. Después tengo un par de preguntas más. Pero Leo, me interesaba también tener tu mirada sobre, porque apareció el tema de la agroecología, que a veces también es como, bueno, pero algo avanzó, pero tiene más presencia. Pero no sé cómo ves vos en esta especie de posible diagnóstico de cuánto eso es una alternativa, también políticamente y subjetivamente, ¿no? Totalmente, sí, sí, eso que quería marcar, digamos, también para poner un poco de esperanza política, ¿no? Y sobre todo en el sentido bueno, del estado de situación que preguntaba, bueno, un poco obviamente la crítica y la lucha contra el agronegocio se ha puesto en manifiesto, sobre todo en la lucha de los pueblos fumigados, luchas muy intensas, obviamente localizadas, pero que también, digamos, que me ha tocado relevarlas también periodísticamente y demás, que generan cierto agotamiento, digamos, en los receptores, pero también en quienes están en la lucha. Es muy, muy desgastante esa lucha de denuncia, ¿no? Permanente. Acá en Córdoba, donde estoy, bueno, ha sido un lugar emblemático con el juicio por las fumigaciones, ¿no? Ya hace más de 10 años, y después lo que fue la expulsión a Monsanto, y muchas de las personas involucradas en esa lucha realmente han quedado muy, muy agotadas, ¿no? de esas instancias, pero para destacar como contraparte, porque también esto ha sido parte de esas estrategias, digo, emerge la agroecología como propuesta y praxis política, y que efectivamente va creciendo, porque si uno mira 15 años atrás lo que era ese movimiento, que es difuso, por eso tal vez a veces yo creo, ¿no? que no tiene la relevancia política, incluso en los espacios de reflexión teórica,
porque es más difícil identificar, más allá de algunas organizaciones, sobre todo, ¿no? que tienen cierto alcance nacional, pero que tienen sus núcleos principales en Buenos Aires. Después hay un gran movimiento agroecológico difuso, muchas veces no organizado en un núcleo específico, ¿no? Como decir el movimiento sino que son redes y tramas, y hay muchísimas también articulaciones entre distintos grupos de agroecología, que incluso a veces las cúpulas, ¿no? A nivel nacional no tienen diálogo, y por abajo en los territorios locales hay muchísima articulación, trabajo cooperativo. Bueno, yo creo que ahí tenemos, ¿no? Sin idealizar esto que también decía Horacio, ¿no? Son muy complejos los espacios, pero acá en Córdoba es claro, ¿no? De hace 10 años no haber ferias agroecológicas, hoy digo, perdemos la cuenta, si son 30, si son 40, tenemos ferias agroecológicas por toda la provincia, redes de comercio, y no solo, digamos, que ponen, digamos, un faro para esos urbanos que hemos dado toda la vuelta de la vida urbana con todas las problemáticas y que están buscando esa reconexión, ¿no? con la trama de la vida, sino que, bueno, ahí hay un encuentro, ¿no? Por ejemplo, en el caso acá del periurbano de Córdoba, las grandes referentes y referentes de la práctica agroecológica son compañeras y compañeros, trabajadores rurales que vienen de décadas y décadas de trabajar en el sistema intensivo, ¿no? Compañeras bolivianas, compañeros que han sido agricultores hortícolas durante décadas y que padecieron, ¿no? en sus cuerpos todos los efectos del sistema, y que se encuentran y dialogan con estos neorurales que están intentando volver a conectar la cosa. Entonces, bueno, yo ahí creo que hay mucho para tirar de ese hilo. Y reivindicarlo, ¿no? Porque a veces es como esto, como, bueno, si no hay un número o de, bueno, ¿cuántos son? Te dicen. Esa cuestión cuantitativista, ¿no? De ponerle un número a todo, que viene un poco también de la raíz de todo lo que decía Horacio, de cómo se entiende la ciencia. Bueno, y hay que ver ahí otras cuestiones, ¿no? ¿Cuál es la potencia política? ¿Cuál es la productividad política que están teniendo? ¿Qué imaginarios nos permiten pensar? Y por el otro, bueno, también lo que ya mencionó Unio, mencionó también Horacio, esas compañías y compañeros campesinos, que es esa agroecología ancestral práctica, que también nos está dando una referencia, y ahí voy a la otra parte del estado de situación, y que estamos en una alerta y en una complejidad bastante difícil también, que nos está costando pensar, porque hoy por lo menos en el caso nosotros que estamos investigando y trabajando en Catamarca, son modelos de vida realmente sustentables, de habitabilidad de los territorios, que están siendo avasallados en nombre de las transiciones energéticas, ¿no? por la minería de litio. Entonces, digo, el movimiento agroecológico, el movimiento campesino en este tipo de territorios que pueden ser faros para pensar la cosa. Bueno, en el caso de comunidades campesinas, como estamos viendo en Catamarca, en Jujuy, digo, esto que tienen autonomía alimentaria, tienen un cuidado comunal de las aguas, que como decía Uni recién, tienen circuitos de comercio porto en muchos casos, bioconstrucción, que hoy está tan de moda, que la practican, digamos, históricamente, digo, secados de alimentos al sol, energía, digamos, energía solar real, digamos, y uso de la energía solar real, están siendo arrasados, digamos, por estas avanzadas de la minería de litio, en nombre de la transición energética y del cuidado del ambiente. Entonces, bueno, un poco el estado de situación es ese, ¿no? Esperanza, esos movimientos que emergen y que nos dan algunas pistas, apenas pistas podemos pensar, y por el otro lado, esas comunidades que tenemos que seguir viendo, de las cuales aprendemos permanentemente, que desde muchas narrativas, incluso no solo corporativas o de grandes agentes estatales, sino a veces de discursos pretendidamente presentados como críticos, se está justificando, ¿no? esta minería de litio supuestamente en nombre de falsas transiciones. Un poco eso.
Gracias, Leo. Trajiste un par de temas clave que me parece que es interesante quedarse un poquito. Primero, si Guni querías contar un poco más para los que tampoco conocen qué implica el RIGI, digamos, porque está toda esta nueva regulación, bueno, qué implica realmente. Pero aparte de eso, conectado con eso, eso que vos decías, bueno, el colapso en realidad ya está sucediendo, no es que va a haber un colapso que de un día para el otro cae un meteorito y se termina el mundo, sino que eso está sucediendo de a poquito y nos vamos acostumbrando, ¿no? Ese es como me parece que es la contracara más grave, nos vamos acomodando. Y quienes tengan más recursos se acomodarán mejor que quienes tengan menos recursos, digamos, lo que tal vez ya sabemos. Eh, pero me interesaba también pensar primero qué es esto del RIGI, para los que no están al tanto, pero también cómo está pegando realmente como, bueno, es lo que nos va a salvar, es lo que nos va a dar la posibilidad de salir de esta crisis crónica que tenemos como país, como continente. Justo ayer cae todo el sistema financiero, estamos en ese marco de crisis crónica y el RIGI aparece como el gran salvavidas, como decía Leo, inclusive en palabras de cierta gente que tiene pensamiento crítico y habla ahora en estos términos, ¿no? Me interesaba ver cómo lo vivían ahí. En primer lugar, el RIGI es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que es como un abrir las puertas para que lleguen las grandes transnacionales, porque necesitas 200 millones de dólares para empezar a invertir, o sea, no es para pequeños emprendedores, y con todos los beneficios impositivos y ambientales que se puedan. O sea, si una empresa minera viene y se instala y necesita agua, va a tener prioridad frente a la gente. Beneficios impositivos y estabilidad también de todo este tipo de cosas por 30 años, ¿sí? O sea, les dan una seguridad jurídica y comercial absolutamente sin necesidad. En la primera versión era que no tenían que buscar mano de obra acá, y la otra es que, bueno, un poquito tiene que quedar acá. Las cadenas de valor no es necesaria que estén acá en los lugares. Directamente es un neocolonialismo. Lo que sí vemos es que esto es personal. Nosotros hemos presentado unas notas que después, Victoria, te la haré llegar, que es la nota que mandamos como asamblea a la legislatura. No va a ser tan fácil que el RIGI pueda, porque aparte es como dándole prioridad, que en todas las otras leyes quedan atrás, pero no es tan fácil. Digamos, va a ser un suicidio legal para las personas que lleguen a darle, porque tienen muchos visos de inconstitucionalidad cuando se pongan a andar en territorio. Eso por un lado, la cuestión legal. Por otro lado, ni que hablar que no tienen licencia social o le están buscando o están haciendo mamarrachos como acá en Mendoza, que están tratando de zonificar nuestra ley. Nosotros tenemos una ley, la 7722, que es una ley que cuida el agua, es una ley que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en minería metalífera. Entonces, bueno, es como diciendo, bueno, como está el RIGI, la 7722 no va a estar vigente, no es tan fácil. No es un suicidio legal, más todos los ámbitos, todo lo que significan las leyes provinciales, que es las leyes nacionales y las leyes que tienen rango constitucional o la misma Constitución, ¿no? El artículo 41 de la Constitución, del derecho a un ambiente sano, y haberse venido a los acuerdos de París y a los acuerdos de Escazú. Digamos, no va a ser tan fácil que ellos lleguen. Por otro lado, una cuestión práctica. Yo creo que hay todo un relato acá del gobierno, ¿no es cierto?, que vende, que afuera lo ven re bien y en realidad lo sabrán más Horacio y todos ustedes que están en contacto con gente afuera, de afuera nos ven como un bicho raro que estamos jugando con fuego. Entonces no creo que cualquier capital vaya a venir tan fácil a comer las mieles del RIGI. Por otro lado, para hacer juego con Leo, en Mendoza, eso es lo que les contaba, que convivimos todos los mundos. Convive este mundo del ultracapitalismo con los mundos nuevos. Y son esos mundos nuevos los que le estamos apostando. Mendoza hay mucha agroecología. Mendoza es uno de los principales cinturones productivos de la República Argentina. Paradójicamente he ido a Córdoba y comiendo fruta de Mendoza, en donde insisto que tenemos que luchar por el agua. Y aparte tenemos una diversidad de cultivos impresionante. O sea, en Mendoza no se da trigo por una cuestión histórica cuando se zonificó el país, pero Mendoza ha sido hasta zona harinera. Donde yo vivo ha sido zona harinera.
se da todo, menos lo tropical, en Mendoza se da todo. Y de esa riqueza es donde abreva la agroecología. Digamos, hay nodos de compañeros y organizaciones campesinas, las OSTs, que hay dos, yo estoy en Crece desde el Pie, que es una organización que viene creciendo, que tiene fuertes, hablo por ella porque pertenezco a ella, en donde muchas cosas están puestas en juego, está puesto en juego la agroecología, está puesto en juego la defensa de los bienes comunes, está puesto en juego la autogestión y está puesto en juego el rol de las mujeres y los feminismos. Y conozco pocas organizaciones campesinas en que todo eso suceda y realmente esté sucediendo. Y también la defensa muy grande de los territorios. En este momento estamos teniendo conflicto con compañeros puesteres que están siendo amenazados por desalojos y todo eso, porque, insisto, el capitalismo ya no pudo convivir más. Para que sepan, en Mendoza está Simplot, está la mayor fábrica de papas fritas de la Argentina, que tiene los campos ahí al lado de los compañeros, y la fábrica está acá en Luján. Todo sucede en Luján. Pero lo muy bueno, y en esto volviendo a lo que Leo contaba, en Mendoza hay lugares como La Valle, lugares como San Carlos, como el sur, que ahora el fin de semana que viene tenemos el encuentro de semillas allá, en donde está sucediendo la agroecología. Y eso es re bueno. En Mendoza hay ferias autogestivas, la bioferia y la vidaferia, que todos los sábados funcionan y son como un núcleo vivaz de energías de todo este mundo nuevo que se junta y se celebra. En un momento eran una sola y después se dividieron y dijimos, no se dividieron, se multiplicaron, porque cada una tiene su público, a veces vamos y hacemos las dos. En el sur también hay toda una movida grande y esto se sigue agrandando. Entonces es re importante que esto siga sucediendo. Se está sucediendo la bioconstrucción, está sucediendo el empoderamiento de mucha gente de sectores populares que está emergiendo, y por más que arriba haya gente que no entienda, abajo todo está sucediendo. Y es re importante, re importante. Y yo creo mucho, los otros días lo hablábamos, que la disputa va a tener que ser territorio por territorio, porque lo cuento como una anécdota, los compañeros, bueno, después también les paso los links del programa de radio que tenemos nosotros ahí de la organización campesina, y bueno, estábamos muy, teníamos un nudo en la panza porque estaba a punto de desalojar a los compañeros, y resulta que hicieron una movida ahí en la municipalidad de San Carlos y el intendente no los puede decir que no, ¿viste? El gobernador sí los puede echar, son unos campesinos, pero el tipo no lo puede echar porque son los campesinos que están camino a la Laguna del Diamante, todos les conocemos y todo. Entonces ahí ya se armó la mesa de diálogo, eso impensable a nivel nacional, totalmente asequible a nivel local, y en más estas localidades que todavía lo rural y lo pequeño urbano sigue teniendo un ida y vuelta muy importante. Entonces, en el medio de todo esto que nos sucede, del colapso, hay gente que está viviendo la vida y recreando los nuevos mundos. Hay gente haciendo bioconstrucción muy importante. Han logrado que Mendoza, que es una zona sísmica, no es una cuestión en que está demonizado el adobe y el barro, haya logrado tener municipios que van bajando la guardia, porque no se hizo desde arriba para abajo, se hizo de abajo para arriba. La gente construyó y después fue y la peleó. Y mucha gente profesional que puso también las manos en que esto sucediera. Entonces, hay un ida y vuelta entre la práctica y la gente académica que también es re importante. Y no debo dejar de mencionar, y ahí lo voy a nombrar también, junto con Lacho, ayer hicimos un reportaje a Marcelo Giró, nuestro gran compañero acá de la Asamblea, que también comparte saberes. Bueno, ahí les voy a mandar también el programa de que lo que está el RIGI lo explica perfecto, pero bueno, nos hemos puesto a estudiar, y en Mendoza se hicieron festivales el fin de semana, hubo 8 festivales simultáneos en toda la provincia, y digo, las dos patas funcionan, la resistencia, buscándole la vuelta en estas épocas de represión, resistiendo con alegría, y unos festivales el gobierno nos mira, nos tiene rejunados, pero también está sucediendo el mundo nuevo, así que la resistencia y el mundo nuevo tienen que ir juntitos.
Gracias, Guni, sí. Me parece claro esto que traías, que también había hablado antes Horacio, de que hay violencias muy concretas. Digo, todos sabemos que América Latina es uno de los continentes que tiene más activistas asesinados, digamos. Hay números, como decía Leo, quieren números, tenemos números. Entonces, digo, sabiendo que ese es como un poco también el escenario, creo que es clave lo que traes de lo local y la defensa de tener al de al lado y conocerlo y saber quién es, y digamos, como. Pero también me, me daban ganas de ver si Horacio, que estuviste ahora en Brasil y estabas como un poquito con un pie un poco afuera, mirando tal vez a ver qué es lo que está pasando acá, porque muchas veces lo que se argumenta cuando, bueno, los ambientalistas no quieren desarrollo, los ambientalistas no quieren que el país crezca. Esa discusión que es de los 70, ¿no? Digamos, una discusión viejísima, pero que se recicla y se renueva, era con esto del RIGI, y como decimos, es territorio, provincia a provincia, digo, territorio a territorio. Ahora en la provincia de Buenos Aires se discutía porque era donde, digamos, que no se lleven las posibles inversiones, se las querían llevar a otro lado, que queden en provincia de Buenos Aires. Bueno, no sé vos si Horacio, qué percepción tenías de eso estudiando la minería hace tanto tiempo, eh, y ahora el tema es la minería de litio, ¿no? Que es lo que nos salvaría, lo que nos daría todas las divisas que necesitamos para salir de la crisis. ¿En qué términos tenemos que tener esa conversación de, bueno, el RIGI no, pero por dónde sí? No, yo primero lo diría más en términos más globales, ¿no? Más históricos, geográficos, en términos más estructurales. El sistema mundo colonial moderno nace del colonialismo, y el colonialismo es una forma de imperialismo, en primer término, ecológico. Es una apropiación oligárquica de energías vitales. El mundo del capital se estructura así. Por eso, digamos, cuando hablamos de extractivismo no estamos hablando de lo que nos pasó en las últimas décadas. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de la matriz geometabólica del capital, que necesita una apropiación concentrada y oligárquica de esas energías vitales, que siempre hablamos, ¿no? O sea, esas energías vitales son agua, minerales, fuentes energéticas y fuerza de trabajo humano, que es una energía de la naturaleza también, como decía el viejo Marx. La fuerza de trabajo es una energía de la naturaleza en forma específicamente humana. Entonces, los primeros desarreglos de esto que llamamos antropoceno, y que nosotros hablamos más bien de conquistoloceno o mineraloceno, era la apropiación desigual de esas energías, que era sobre todo de la energía de la fuerza de trabajo de poblaciones indígenas y de poblaciones africanas esclavizadas, ¿no? De biomasa de bosques que fueron arrasados para el consumo, ¿no es cierto?, de la plata, de las cañas de azúcar, que fueron las primeras commodities coloniales. Entonces, esta historia es historia estructural. Entonces, eso que se nos presenta como el desarrollo es el modo de vida imperial que se sostiene a partir de una violencia histórico-estructural y de una apropiación asimétrica, ¿no es cierto?, de las fuentes de vida, ¿no? Y lo que tenemos es que los 70 para adelante, lo que vemos es que en los 70 no casualmente surge la problemática ambiental como un desafío global. Bueno, porque por un lado está ahí, ¿no es cierto?, el surgimiento ya más fuerte de la economía ecológica, con Georgescu Roegen, que empieza a decir, bueno, si nosotros nos medimos y vemos la economía como un sistema de producción, de transformación de materia y de conversión de energía, eso no puede ser de crecimiento infinito. O sea, y ahí ya tenemos digamos, la configuración de un discurso científico que dentro del lenguaje, digamos, de la razón moderna está diciendo desarrollo como crecimiento infinito, eso es absurdo, ¿no? Es absolutamente inviable. Ya lo está diciendo en los 70. Pero eso no solamente era visto, ¿no es cierto?, como
como una evidencia científica, como, ¿no? Sino que también estaba dando cuenta de todas las tensiones geopolíticas que había, porque el sur global, después de la Segunda Guerra, quiere desarrollarse, ¿no es cierto? Entonces, todo el desarrollismo de los 50, la CEPAL como emblemática de eso, era, fíjate vos cómo hemos retrocedido en términos, ¿no?, de las ciencias sociales críticas latinoamericanas, porque por lo menos en los 50, pensadores supuestamente conservadores, pero honestos, como un Raúl Previs, sabían que el modelo primario exportador era la cadena de nuestro subdesarrollo, era lo que desarrollaba nuestra condición subdesarrollado. Y Previs decía, bueno, si nosotros nos queremos desarrollar, por lo menos tenemos que salir de la matriz primario exportadora, dejar de exportar materias primas, porque eso es lo que origina nuestra dependencia estructural, para decirlo en esos términos. Y entonces se intentó ahí un proceso de desarrollo, ¿no? Con eso, autonomismo periférico, industrialización sustitutiva de importaciones, pero en ese marco nosotros pensábamos el desarrollo en términos coloniales. La teoría de la dependencia piensa el desarrollo en términos coloniales y dice, tenemos que industrializarnos, urbanizarnos, no, toda esa historia que fracasa en los 70, no casualmente. Entonces, ahí empieza el neoliberalismo, con Pinochet, ¿no?, dando un golpe de Estado para decir, no, miren, el cobre no puede ser nacionalizado. El cobre tiene que ser, es un privilegio imperial norteamericano. ¿No? Y entonces Getúlio Vargas también, ¿no?, con el hierro en Brasil, ¿no? Entonces ahí empieza, digamos, esta oleada neoliberal. Tiene esa primera oleada con el terrorismo de Estado que rompe abruptamente toda la fuerza social de la lucha por una independencia, entre comillas, por un desarrollismo, entre comillas, y nos vuelve a intensificar la matriz primaria exportadora, ¿no? Que tenemos, ¿no?, ese flujo. Tenemos la crisis de la deuda externa, que es una continuación económica del terrorismo, ¿no?, y los 90, que es el antecedente que estamos viviendo hoy con el RIGI. O sea, la ley 24.196, la ley de inversiones mineras, ¿no?, que establece acá en Argentina Carlos Menem, genera todo un paquete de beneficios y de exenciones fiscales, tributarias, de comercio exterior, etcétera, para el gran capital transnacional minero, bajo la imagen y semejanza de lo que Pinochet había instalado en Chile, ¿no? Entonces, es como que todo ese nacionalismo de los recursos naturales que había en los 70 es borrado de un plumazo, y empezamos a un discurso que en ese momento se hablaba de la globalización, el capital transnacional, la seducción de la inversión extranjera directa como vía de desarrollo, etc. Bueno, el RIGI hoy, ¿qué es? Es la última oleada de esta recolonización del mundo, ¿no? Entonces, la transición energética de la que estamos trabajando acá con Leo, qué sé yo, no tiene nada que ver con la sustentabilidad de la cosa. Es un proceso de recolonización de lo último que está quedando del mundo. Menem por lo menos tenía en ese momento empresas públicas para privatizar. Hoy no hay eso. ¿Y entonces qué hay? Es una nueva apertura a una ola de saqueo y de devastación ecológico-social de todo lo que nos está quedando de territorio. O sea, son las últimas fronteras de tierra habitable que están siendo ofrecidas, ¿no es cierto?, para la depredación. Entonces, el RIGI hoy es la generalización de esa ley que era solamente para el capital minero, para expandirla a el agronegocio, los hidrocarburos no convencionales, la minería, digo, el petróleo de ultramar, la pesca a gran escala. Entonces,
es esta ultra intensificación, ¿no es cierto? Entonces, yo por eso creo que hay una fuerte conexión entre los discursos, digamos, críticos del norte y los discursos críticos del sur, porque esta idea de decrecimiento, que es un poco como se conjugó en el norte, esta idea de que no podemos que una economía de crecimiento continuo, infinito, es insostenible e incompatible con la vida y que tenemos que ir a otra dinámica metabólica. Eso, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que decir, nosotros necesitamos descolonizarnos de este discurso de desarrollo. Fíjate vos que, digamos, yo digo, uno ya está viejo y qué sé yo, pero en 1974, Celso Furtado escribe en la Revista Mexicana de Economía un texto que se llama El mito del desarrollo. Yo siempre, como que la lectura inicial que damos en nuestro grupo y en todo lo... No, porque Celso Furtado está discutiendo ahí, o está reflexionando, mejor dicho, el informe Meadows, que sale en 1972, de los límites del crecimiento. Entonces, con Donatella Meadows, otra gran científica, ¿no? Una gran mujer científica que está mostrando, ¿no? El absurdo, el oxímoron del desarrollo sostenible, y está diciendo, no, no, si desarrollo es crecimiento, y si crecimiento es crecimiento del PBI, eso significa más energía y más materiales, no hay desmaterialización, no hay vuelta que darle. Crecimiento del PBI es mayor entropía, para decirlo en una sola palabra. Y mayor entropía es comernos la vida presente y futura, la vida de las zonas colonia. Eso es. Entonces, en ese momento, Celso Furtado, que era un desarrollista, que era del riñón de la CEPAL, dice, claro, nosotros nos fijábamos en los flujos financieros, los economistas pensamos, estamos ahí, en el espectro del dinero, y nunca nos habíamos pensado el tema de la materia y la energía, que es un poco lo que se pone énfasis en. Entonces dice, entonces si nosotros pensamos que desarrollarnos es tener los patrones de consumo, para no hablar de niveles de calidad de vida, porque no es lo mismo, si tenemos los patrones de consumo de los países del norte, nunca nos vamos a poder desarrollar. O ese desarrollo siempre va a ser por pocos y para pocos. Es de la matriz oligárquica de la cosa. Entonces, una parte del deterioro de esto es deterioro de la ciencia social también, de la ciencia social latinoamericana, que ha perdido capacidad crítica. Hace 50 años que sabemos que este desarrollo no nos lleva a nada. Hace más de 50 años sabíamos que, incluso aceptando que si quisiéramos, entre comillas, desarrollarnos, la vía más inviable, más absurda para desarrollarnos es profundizando una matriz primario extractivista, porque eso tiene que ver con depredación, con intercambio ecológico desigual, con una matriz de concentración de la renta, con un rentismo de la burguesía que apropia renta y transfiere renta, fuga de capital. Todos los problemas estructurales que tiene nuestra economía están, digamos, ahí en un territorio que es pensado como una zona de saqueo. Y lamentablemente esa idea del territorio como zona de saqueo es lo que nos remite a cómo fue conquistado el territorio acá por un colonizador y cómo las élites criollas reprodujeron esa matriz. Nosotros fuimos la colonia del tasajo y el cuero. Y toda la historia económica de América Latina es un ciclo sucesivo de commodities que fueron, ¿no? Entonces, en ese sentido pienso que hoy estamos conminados desde el norte y desde el sur a deconstruir las zonas de colonia, a descolonizar el mundo, es volver a pensar el agua, el suelo, el subsuelo y la energía como fuentes de vida y no como insumos para producir mercancías, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nos une, ¿no? En términos de postdesarrollismo y de crecimiento, ¿no? Es decir, deconstruir las zonas de privilegios.
o sea, en ese sentido, ¿no? La sustentabilidad es fundamental y es inseparable de una idea de justicia social o de una idea de igualdad, en el sentido de que es un mundo para todos, ¿no? El socialismo es eso, es decir, la vida es una producción en común. El agua no puede ser descomunalizada, no puede ser privatizada, el sol no puede ser privatizado, el viento no puede ser privatizado. Y bueno, justamente hoy estamos en la privatización del viento, en la privatización del sol, eso en nombre de la transición energética del capitalismo verde, ¿verdad? Entonces, esa es lo que nos está mostrando la lógica de la cosa. Y yo quería decir una última cosita sobre esto, ¿no? Que la idea de, no, lo que decía Guni es bien escribaniano, ¿no? En el sentido de que estamos viviendo el colapso, pero no lo sentimos. Porque el capital es un régimen de sensibilidad, dice Adrián, nos enseña Adrián. Entonces, fíjate vos que Bruno Latour, un europeo, ultra europeo, él dice, Occidente, desde 1492, Occidente cayó sobre las otras culturas como un apocalipsis. La conquista y la colonización de América fue el primer gran evento apocalíptico. Entonces, a partir de entonces, toda la trayectoria de esta civilización colonial occidental moderna es una sucesión de eventos apocalípticos, ¿no? Entonces, el tema es que eso, el apocalipsis está. No lo sabemos, no lo sentimos y no lo vivimos. Yo hace muy pocos años, hace 3 años atrás, recién descubrí este evento, ¿no? El llamado Pico Orbis, ¿no? De cómo, cómo ese colapso demográfico que significó la conquista provocó un trastorno atmosférico en el sentido de una ultraconcentración, ¿no es cierto?, captura de carbono por la expansión de 50 millones de kilómetros cuadrados de selva que se reforestaron, digamos así, espontáneamente tras ese colapso ecológico. Esa captura de carbono provocó, ¿no?, la llamada pequeña edad de hielo, que se desarrolló entre 1570 y hasta 1700 aproximadamente, ¿no es cierto? Y bueno, vos ves cómo siempre lo humano siempre está teniendo esas huellas. Entonces, eventos apocalípticos, digamos, son las huellas socioecológicas que está dejando el desarrollo de qué es lo que se está desarrollando. Este monstruo, ¿no? El monstruo colonial del capital, ¿no es cierto?, que está provocando eso, ¿no? Sí. Em, es difícil seguir, ¿no? Siempre cuando pensamos estas cosas. Me parece que es clave lo que traía sobre, digo, cuando hablaste bueno, del modo de vida imperial y esta idea de que inclusive Latour, digo, un referente europeo, marca eh, digo, este pequeño colapso, este apocalipsis. Lo que me parece que es el desafío es que, digamos, ¿cómo hacemos para despabilar ¿no? O despertar un poco? Digo, estamos con la idea de la transición, qué rol nos toca en la transición, y por momentos te escuchaba hablar y la sensación es que es un diálogo de sordos, digamos, porque uno está, como decía Guni, no hay escucha, y esto, ¿cómo hacemos para contrarrestar la lógica de las redes y el algoritmo y que uno ve siempre el similar, habla con el que piensa igual a uno, digamos, como que estamos en esa trampa frente a estas redes vitales que sí existen, que oscilamos entre la esperanza, digamos, entre la mirada
bueno, sí, hay un montón de cosas sucediendo, pero de golpe uno se aleja un poco, mira la política internacional, y yo pensaba esto que decías, Horacio, de lo difícil de, digo, justamente cuando hablas de Escribano y de los regímenes de sensibilidad, cuando la sensibilidad actual está organizada con el miedo, ¿no? Digo, el miedo, justamente el miedo a la escasez, es uno de los peores miedos, el miedo al otro y el cerrar las fronteras porque el otro es una amenaza. Digo, estamos en un momento complejo, eh, donde todo apunta hacia la privatización digamos, y cuando la privatización es un gran negocio y el seguro es un gran negocio y asegurarte todo porque todo está en riesgo, entonces todo lo que podría darnos salidas se vuelve rentable y como digo, la vulnerabilidad es muy rentable, ¿no? Entonces es como que estamos en esa trampa. Eh, me, me quedaba con algo de esto de pensar el tema de las transiciones. No sé, digamos, yo sé que ustedes desde el Grupo Ecología Política tienen muchas relaciones con otros grupos de afuera, con grupos de otros países, de otros continentes. Y me interesaba saber qué conversaciones tienen sobre esto de las transiciones. eh, Cuáles son, justo mañana están lanzando este pacto, ¿no? Hay un pacto, que no me acuerdo el nombre literalmente, que justo hablábamos antes de empezar con Leo. Eh, Digo, en qué términos estamos pensando esto de si sabemos que la transición del norte es a costa del sur, es como he dicho muy resumidamente, cuáles son no sé si llamarlo salidas, pero formas de reposicionarnos, ¿no? En esa trama. Leo, vos. Sí, bueno, algunos apuntes, ¿no? Y para compartir, para pensar dudas, inquietudes y angustias, ¿no? Que tiene uno, más allá de todo lo teórico, ¿no? De cómo nos atraviesa. A mí me alerta y un poco también me aterra, ¿no? Los discursos en torno a la transición y las prácticas concretamente, porque esos discursos encarnan en práctica, que es esto que hablábamos de territorios que ya están siendo arrasados. Digo, el colapso es el trapiche, ¿no? Que ya se secó en Catamarca, digamos, con la minería, ese es el colapso. Y todas las capas de complejidad que se abren, ¿no? En esto también de las transiciones del norte, más bueno, hoy digo, el actor principal que hay que poner ahí es China, y digo, hasta hace poco en algunos discursos progresistas, China era parte de una supuesta cooperación sur-sur, digo, eso lo hemos visto, digo, entonces ahí ya se nos abre toda una capa de complejidad, también muchos discursos, digo, en Europa, pero también acá en América Latina, como decía, de espacios pretendidamente críticos, que incluyen muchas veces la cuestión del decrecimiento, pero que celebran, digo, lo veo permanentemente, lo tengo fresco por algunas publicaciones y referencias. Celebran, por ejemplo, esto, los parques eólicos que está montando China, los parques solares, o por ejemplo que ahora va a ser no sé cuántas unidades de colectivos, ¿no? De buses, de transporte. ¿Para qué son esos buses? Digo, ¿para qué se mueven los trabajadores en China? Digo, y entonces estamos ahí muy complicados, ¿no? De cómo entramos a esa discusión, porque justamente esto que mencionaban, bueno, ustedes no quieren ningún tipo de desarrollo, ni prácticamente no quieren ningún tipo de vida social, ¿no? Preguntarnos sí, o sea, eso, ¿cómo producimos y reproducimos la vida? Esa es la pregunta que nos orienta un poco desde nuestra matriz de pensamiento. A mí un poco lo que me alerta y me aterra es eso, porque está claro, ¿no? Por un lado el discurso del capitalismo verde, pero también, sobre todo espacios que están entrando a la discusión de las transiciones. Bueno, vengo siguiendo varias discusiones
en Europa están reivindicando eso, diciendo, bueno, se puede tener cierto nivel de vida similar al que tenemos ahora con una matriz de energías renovables, la llaman, que bueno, eso obviamente nosotros consideramos que no son energías renovables, y que efectivamente no se están preguntando por los modos de vida, esto que decía Horacio, ¿no? De salir de las zonas de privilegio. Bueno, hay que profundizar mucho. ¿Qué consideramos? Porque por nada decir, bueno, pasamos del auto eléctrico, ¿no? que es un auto individual, digamos, hoy nosotros venimos siguiendo distintos datos, digamos, sobre todo, obviamente, en el contexto que estamos de la humanidad, de pobreza que hay, digo, la mayoría de la población no tiene un auto, y digo, quienes compran hoy autos eléctricos son personas que tienen 2, 3 unidades de vehículos, son vehículos, digamos, de más de $50.000 los más vendidos, digo, son los autos eléctricos que más se venden en el mundo y a la vez son los autos que más se venden en el mundo dentro de todo el mercado de automóviles. Y quien te diga, bueno, China va a hacer buses, va a hacer transporte colectivo, bueno, cuestionar eso parecería como no te viene bien nada de la transición energética, pero lo que tenemos que discutir es toda la matriz de socialidad y la economía que está moviendo esos buses. ¿Para qué se van a mover esos buses, por ejemplo? ¿Para qué vamos a poner esos megaparques, ¿no? Fotovoltaicos o esos grandes parques eólicos? Es un poco lo que me parece más difícil, que nosotros venimos problematizando, que nos parece absolutamente problemático, porque seguimos toda la cadena, esto que decía Horacio, poder mirar toda esa integralidad del geometabolismo del capital, y entonces, bueno, está como complicado y difícil poder entrarle en este diálogo de sordos, y yo creo que también ahí sí entra a jugar una cuestión de esto que vienen hablando, ¿no? Del régimen de sensibilidades, de no poder, porque nos pasa, porque uno puede teorizar, puede problematizar, pero nos pasa en nuestra vida cotidiana, de no querer afrontar, digamos, la realidad. Muchos dicen los límites biofísicos del planeta. A mí me gusta pensar más en los dones que nos da la Tierra para vivir, más que pensar en una cuestión de limitación. Nos cuesta afrontar eso, incluso esto desde el propio campo crítico. Yo creo que sobre todo el gran desafío es poder hacer esa ruptura y entrar, digamos, con sensatez a la discusión. Eso me parece que hoy está complicado. La velocidad con la que está avanzando, digamos, este extractivismo correlativo a la transición energética es brutal, y el contexto sociopolítico también en el que nos encontramos creo que está conspirando justamente para esa aceleración, digamos, que tanto se teoriza, ¿no? Ese aceleracionismo, de facto lo estamos viviendo en nuestras caras. Me parece que el gran desafío que tenemos es también qué narrativas y qué prácticas nos damos para poder encontrar, digamos, diálogo con, yo creo muchas veces, colectivos o intelectuales, investigadoras, investigadores, activistas, que creo que a veces honestamente están confiando o no pudiendo afrontar esa situación de los límites o los dones que la Tierra nos pone para poder habitarla. Yo quería decir ahí un poquito esto que, en esto, ¿no? De que cuando vemos el diálogo de sordo, decir, bueno, ¿hay diálogo? Me pregunto, ¿no? En realidad, yo creo que eso es una dimensión, un síntoma, ¿no? Del colapso, del carácter fallido de esta civilización. Digamos, de que no estamos pudiendo tener la forma más elemental de la cooperación social, que es el diálogo, ¿no? O sea, la comunicación. Entonces, en eso, yo pienso que, digamos, las cosas que se nos ofrecen, digamos, siempre están hablando desde hay monólogos, ¿no? Y hay disputas por la apropiación
digamos, monológica, ¿no? de la palabra. Y pienso que, nada bueno va a venir de arriba. Nada bueno va a venir de arriba. Cuando digo arriba estoy hablando de las cúpulas, no solamente económicas, sino también políticas, lo que los estados están, digamos, tratando de pensar como alternativa, y también en eso las cúpulas intelectuales, ¿no? Eh, Pienso eso, creo que esta idea de ruptura, de brecha metabólica que trae Marx y que para mí es tan clave dentro del pensamiento de un ecologismo radical, tiene varias dimensiones, ¿no? Y entonces, y se materializa en formas de sentir y de no sentir la vida. Entonces, Marx hablaba de la brecha metabólica entre lo urbano y lo rural. Entonces, eso era básicamente eso. Pero no es solamente eso, porque eso lo es todo, ¿no? Una forma de pensar esa ruptura es decir, bueno, lo urbano hoy no es solo la gente que vive en la ciudad, es la gente que vive en el entorno sociocultural de lo urbano industrial, ¿no? De lo estatal, de lo político institucional, de la economía del dinero y eso. Eso es, ¿no? O sea, es la cosmovisión urbanocéntrica que se configura ahí, que es como un régimen de sensibilidad, que, digamos, no sabemos de dónde viene el agua, que no sabemos de dónde viene y cuál es el costo de la energía que nosotros estamos consumiendo, ¿no? Entonces, que estamos en definitiva alienados de la materialidad, de los flujos de la vida, ¿no? Y que pensamos y que sentimos en términos del valor abstracto, en ese sentido concreto, ¿no? El valor abstracto. Nos preocupa la cotización del dólar MEP, no sé qué diablo, pero no sabemos, digamos, la materialidad del oxígeno que estamos respirando. No tenemos conciencia de que estamos respirando gracias a las plantas que producen el oxígeno. Entonces, yo creo que esa idea de brecha es clave para pensar, porque efectivamente, aunque pocos, aunque invisibles, esos mundos, esos otros mundos, son nuevos pero viejos también. Esos mundos nuevos son mundos ancestrales, diría Ailton Krenak, ¿no? O sea, que de alguna manera esto, es decir, lo que va a colapsar es este mundo colonial del capital. Es eso lo que va a colapsar. Entonces, nosotros como especie estamos conminados a reaprender, a reconstruir la habitabilidad de la Tierra que ha sido perturbada, que ha sido violentada, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, no es contradictorio pensar que somos colapsistas, lo asumimos, pero eso no es desesperanzador y eso no es nihilista. Digo, porque lo que está colapsando es un modo errado de pensar y de concebir la vida. O sea, una idea extraterrestre de vida, diría Hannah Arendt hablaba de eso, ¿no? De la idea de que nosotros somos seres terráqueos, ¿no? O sea, seres que vivimos de la tierra, que somos parte de la vida de la tierra. Entonces, la idea de terraqueidad es central para la configuración de la comunidad política, en el sentido de que si nosotros tenemos un destino común es porque tenemos un origen común. Y si nosotros, lo que decía Hannah Arendt era eso, si nosotros renegamos de nuestra condición filial, renegamos de la tierra como madre, ¿cómo nos vamos a reconocer como hermanos y hermanas entre nosotros? ¿Cómo vamos a crear condiciones de igualdad, de equidad, de justicia, de libertad entre nosotros? No hay comunidad política si nosotros no reconocemos ese destino común que tenemos como comunidad biótica interespecífica, ¿no es cierto? Entonces, pienso eso, ¿no? Pienso que eh, Yayo Herrero, ella hablaba, ¿no? del capitalismo como una droga dura. Yo pienso que cuanto más estamos conectados y metidos dentro de este sistema,
más alienados estamos del mundo de la vida, ¿no? Y esa idea, digamos, también es vieja porque Samir Amin, ¿no? El viejo economista egipcio de los 70, él hablaba, ¿no? de el delinking, ¿no? El producir una ruptura con la lógica, ¿no? del mundo del desarrollo, que es en definitiva siempre el desarrollo monstruoso del capital, ¿no? Em, han pas- Primero quiero agradecerles porque han pasado 2 horas, casi, es un montón. Le agradezco un montón su tiempo y todo lo que están compartiendo es muy esclarecedor. Me parece clave lo del colapso no nihilista, en el sentido de que en realidad es una especie de diagnóstico para seguir, digamos, no para frenar, sino para seguir. Y quería tomar algo que había dicho Uni en una, no me acuerdo si fue ahora o en una entrevista que escuché estos días, de lo importante del encuentro, para retomar esto de recordar que somos terráqueos y que somos, que tenemos lazos, esto de la importancia de las asambleas y los encuentros, para sentir en carne propia esto de la esperanza, que no es algo un desarrollo teórico, sino es algo, bueno, uno se siente mejor cuando se encuentra y se manifiesta y encuentra que hay otros que están pensando estas cosas, y hay otros preocupados y ocupándose. Cuando escucharte hablar, Horacio, me hizo acordar a esto que traía Guni, creo que fue en una entrevista, ¿no? De hecho, te lo iba a decir ahora. Ah, ok, ok. No, porque yo creo que lo más grave que ha sucedido con el capitalismo es que el mundo en que vivimos todo esto es un mundo capitalista. O sea, mira, estoy atrás con los muebles heredados, tengo un montón de vituallas y de fetiches y de cosas de las que podría prescindir, pero bueno, mi sensibilidad hace que no me las pueda prescindir tan fácil porque son un pedacito de cada persona me lo entregó. Pero si lo empezás a ver desde el punto de vista del momento en que estamos en un momento muy clave en que la sensibilidad tiene que ser por, por poder seguir con los caminos de la vida, que realmente no están siendo bien coartados. Entonces yo apelo a que sigamos encontrándonos, para mí el sentido de comunidad, este sentido a ver, yo con mi vecino no hablo de política, pues vivo en un lugar que el engendro que nos gobierna ganó con el 82%, o sea, en estas mesas acá, de cada 5 casas, una no la votó, por suerte mi vecino más querido no lo votó. Pero no voy a hablar de políticas con la gente, yo me voy a seguir vinculando y es el puente que sigo teniendo. Esto con gente que no sabemos que tiene, y en esto no estoy diciendo que son mejores y peores que yo, estoy diciendo tienen otra sensibilidad. Y de eso estoy hablando. Apelar a sensibilidades, y para apelar a las sensibilidades lo único que tenés que hacer es encontrarte. No hay otro modo de hacer que encontrarnos. La sensibilidad sirve para todo esto, para encontrarnos con las distintas, con los iguales, para justamente, porque estamos pasando un momento duro, los que percibimos que estamos en un momento muy duro, lo digo porque es un compartir bastante, nos sentimos muy bien después que estamos en asamblea. Yo estoy en 2 asambleas y estoy en el grupo campesino y con las pibas del agua, que también tenemos por ahí reuniones virtuales porque estamos a lo largo de toda la provincia. Eh, Digo, aunque sea comentarios y cosas así, ni que hablar con la UAC, que somos una familia que se comparten cosas y que se nos está complicando ahora vernos físicamente por la carestía de todo, pero el encuentro sigue siendo un lugar, lo comunitario, apelar a esto, a poder compartir, a que la cosa surja, o sea, no una cuestión circunstancial, a que podamos poner en juego el vínculo humano, sentido de dar el tiempo para que el vínculo humano suceda, dar la ocasión para que el vínculo humano suceda. Y esa ocasión tiene que ver con esto de lo comunitario, que es lo que esta vida mercantilizada quiere apropiarse. Y digo porque también este fin de semana que tuvimos el arte, no está mal que apelemos a otros lenguajes, que son el lenguaje del arte, el lenguaje del hacer. La gente se siente muy interpelada por los encuentros de semillas, no sabemos quién va, pero va mucha gente.
y ahí también no van los iguales. Y en las ferias de orgánicos estas que les cuento y de agroecológicos que estamos, va mucha gente. Y este año cuento otra. Hubo un encuentro del INTA, expone, ¿no? Porque todo lo, digo, en momentos en que no, la autogestión no va a poder ser todo, por lo menos defender lo público para que desde ahí suceda. Y bueno, sucedió lo del INTA, y era un encuentro también. Estuvimos con la mitad, lo habíamos tomado los hippies del INTA, ¿no? Cuando estaban las máquinas del agronegocio, pero nos empezamos a ver y estaban, sí, había mucha gente. Y son ocasiones en que nos encontramos y nos encontramos con hilachas de nuestra vida que no tienen que ver con lo militante, pero tienen que ver con lo sensible, y la gente nos seguimos reconociendo. Entonces, está todo ese hilo sensible, el hilo vital, que tiene que ver con las relaciones humanas y con el mundo. También apelo que el mundo actual se ha desprendido de la naturaleza porque no la vivencia. Entonces, lo vivencial de la naturaleza. ¿Cuántos millones de personas viven encerrados? Y no hablo allá, yo lo digo porque me pasa acá en Luján. Mendoza, cuando entras a mi pueblo, que una ciudad, está el Cerro del Plata, que es una belleza, es el cerro escuela de los, yo no lo he subido, pero mis hijos sí, bueno, qué sé yo, y muchas amigas, y lo ves y la gente no le sabe el nombre. O sea, estamos hablando del cerro que es el encuadre. Y cuando vos vas allá a Chilecito y te hablan del Famatina, creo que el 99,9% de la gente sabe cuál es el Famatina. Y acá en Mendoza la gente no sabe que eso nevado es el Plata. Lo hice, fue un experimento. Les cuento, cuando di clase en pandemia, les dije que me dijeran el nombre de ese cerro donde baja el agua y la gente no sabía. Puñalada en el corazón, pero tiene que ver con el diagnóstico que yo doy de una insensibilización de la gente con la naturaleza y con los tiempos. En este mes, en Mendoza, que somos una provincia muy occidental, no, porque ahí el Lacho no entra, porque él vive en Catamarca, todavía las culturas ancestrales están muy vivas. Nosotros hemos importado todas las cosas, por suerte, el Año Nuevo del Sur, la corpachada ahora de la Pachamama, entonces ahora abundan las Pachamamas. Y no está mal, ¿sabes por qué no está mal? Porque por lo menos antes de transformarse en mala palabra, que se transformen en moda. Y después vamos a debatir, porque son cosas, en serio, antes era cosa muy de hippie, ahora hasta los municipios haciendo la Pachamama. Y bueno, entonces después la debatimos. O después te metés y después decís lo tuyo y la gente te queda mirando, pero no diste vos el primer paso. Les ocupaste el espacio de lo que ellos propusieron. Entonces, es re importante ocupar sensibilidades, comunidad, espacio y tener todas estas ocasiones de otros lenguajes que nos habiten. Gracias, yo no voy a agregar mucho más a eso. Parece que es por ahí. Perdón, una cosa que quería agregar, que fue con lo que empezaste y me quedé con la pica, muy difícil poder hablar de crecimiento. A mí me interesa muchísimo, porque, y acá me nace el colapsista ambiental mal. Hace 2 semanas hubo un evento, ¿no? Cayó un tifón, un huracán en Houston, y el mismo día se cayó una partecita en Microsoft, y quedó parado. Me llegó una crónica de lo que había pasado en Houston, quedó parado una semana, Houston, de donde lanzaron los cohetes para la luna. O sea, Houston, tenemos un problema. Y en Microsoft también quedaron parados los aeropuertos. Fue una mínima falla del sistema. El sistema está tan interconectado que es indeleble. Es lo contrario de la autosustentabilidad. Es decir, comunidades cada vez más sustentables con la simplicidad voluntaria elegida. Y es muy difícil en lugares en donde la gente quiere el desarrollo y lo ve como que, bueno, si el otro está desarrollado, ¿por qué vos no te vas a desarrollar? Ves que le haces el juego a la derecha, ves que le haces, porque esto me pasó el otro día con un tipo reformado, muy chino simpatizante, como diciendo, bueno,
No le pidas a China porque ya lo hizo Occidente y China tiene que desarrollar lo mismo. Vos que querés que la gente siga haciendo, y ahí vos decís, bueno, ya está, no voy a discutir con esta persona. Pero sí creo que estamos armando lo que el zapatismo habla, ¿no? De las muchas arcas de Noé. Estamos armando porque el colapso, yo perdón, pero el colapso general del sistema ya está estudiado, va a venir en algún momento. No va a haber energía para sostener todo este sistema. Más complejidad social, más consumo. El sistema en un momento le hagas una zancadilla un poco más grande de las que están sucediendo ahora, el sistema va a caer. Y hay que haber armado las arcas de Noé. El zapatismo habla, yo antes de leer el zapatismo hablaba de arcas de Noé y después me di cuenta que el cristianismo había sido muy prolífico en crear estas ideas, ¿no? Y bueno, crear arcas de Noé, muchas arcas de Noé interconectadas, porque cuando pasó lo del campo, la gente que era autosustentable no le importó que cortaran la ruta o los alimentos, porque están en Alto del Carmen, ahí donde está la mina Pascualama, que no va a estar más. Es una localidad sustentable porque cuando se les viene la nevada o viene un aluvión, les corta el suministro. Entonces, hay que tener la conciencia de que esta simplicidad voluntaria tiene que venir por una cuestión de convicciones, porque el mundo que va a venir de acá a 20, 30 años no lo conocemos, y ante lo desconocido mejor fortalecernos en la autogestión y en la comunidad. Esto, hay muchas comunidades que la tienen clara y hay que seguir ese camino. Por eso es muy difícil hablar de crecimiento, y para mí es un tema recontra interesante, y en la Argentina estamos haciendo el curso ahí con el que estuvo el Lacho, la Yayo, y en la segunda, y me dijeron, como que me dijeron, bueno, el gobierno habla de transición, pero yo quería hablar de la gente. No es un tema instalado dentro de las asambleas, no es un tema instalado en realidad tenemos que hablar de cuál es la forma en que nos vamos a poner los chalecos en este avión que se está cayendo. Y el avión se está cayendo. Entonces, ¿nos ponemos los chalecos o nos pegamos el tumbazo con todo? Entonces, yo tengo esa fuerte percepción. Hay que estar al lado del agua, hay que saberla gestionar, hay que armar buenos vivires, porque no tiene por qué ser nada sufrimiento. La permacultura está dando todas las herramientas para tener buenos vivires en todo sentido, de comunidad, de espiritualidades, de modos de habitar el mundo. Las culturas campesinas tienen conocimiento junto con toda la gente que viene de las áreas de la ciencia digna, que están ahí en una ecología de saber. Hay que armarlo, cada cual encontrará sus modos. Por suerte no hay recetas, pero sí herramientas, y creo que hay que ir a la simplicidad porque el mundo lo necesita, y necesita que armemos las arquitas de Noé de que habla el zapatismo. Gracias, Guni. Yo no les quiero robar más tiempo porque han pasado un montón, y quiero agradecer muchísimo eso, su escucha primero, y aceptar sumarse a esta conversación. Digo, todo da para seguir un montón, y recomiendo fuertemente, Guni, que nos pases los links de los programas de radio. Después yo voy a compartir links a algunos artículos, si quieren. Está el libro de Leonardo, bueno, varios libros, publicaciones de Horacio también disponibles. La verdad que me dejó con un montón de cuestiones que pensar y que seguir, nada, encontrándonos. Me gustaría, si quieren decir algo más para cerrar, para cerrar, para abrir. No, yo agradecer, Vicky, la oportunidad fue muy lindo, una linda excusa para conversar entre compañeros y bueno, nada, eso. Muchísimas gracias. Quedan un montón de temas para tratar porque esto es así, esto sí es infinito. Los bienes intangibles de la verdadera riqueza, eso sí es infinito. Entonces eso. Pero bueno, nada, eso. Quedamos disponibles para otra oportunidad y todo eso. Sin duda, Muchas sin duda gracias, que... y Leo también por el tiempo. Bueno, perdón, mis perrales, ahí se están peleando bueno, yo también, el mismo agradecimiento que Horacio, agradecerle porque toda excusa
y todo motivo de encuentro es lindo. Así que mucho gusto, Victoria, del reencuentro, Leo y Horacio también, un gusto enorme de poder compartir y que la vida nos encuentre y nos podamos abrazar. Gracias al estrés. Bueno, yo también, mucha gratitud por el espacio, un privilegio poder escucharles, así que bueno, muy conmovido y como mensaje creo un poco lo que salió, que sí, que somos colapsistas esperanzados, así que ese me parece que es el mensaje que me gustaría que quede. Perfecto, así es, colapsistas no nihilistas. Haremos una banda de punk rock. Bueno, si vienen a Buenos Aires, obviamente pueden, me avisan, acá estamos. Y nos vemos pronto, y agradezco mucho a quienes luego editen esto con las imágenes del laboratorio. Les mando un abrazo muy fuerte. Vamos, chao, chao. Chiquis, chao.